50 personas extraordinarias por 50 años. Mi nombre es Leonardo Ramírez, soy curador desde hace ya. También soy artista y justamente me dediqué a hacer curaduría, un poco como para hacer algo que sentía que nos faltaba a la generación a la que pertenezco, ¿no? Ha sido como muy satisfactorio hacer un montón de proyectos con un montón de artistas y claro, uno aprende también de cada proyecto que hace. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es emocionante cuando el museo cumple años. Siempre suceden cosas como bien interesantes, ¿no? Y esta revisión también te hace recordar, bueno, que el Carrillo Gil ha sido una institución que ha marcado como puntos de partida de muchas cosas, ¿no? Mi primer contacto seguramente fue viendo exposiciones, pero mi primer contacto profesional fue con Silvia Pandolfi. Yo fui a justamente hacer algunos convenios. Yo trabajaba en la Universidad de Guanajuato, estaba coordinando también exposiciones y me tocó justamente ir después de el proyecto de CEMEFO, el de Lavatio Corporis. Justamente, bueno, le quería pedir algunas cosas de piezas y me mandó con Juan Cortés, ¿no? Para que revisara la colección. Y la primera, digamos, colaboración que hicimos fue una exposición con los grabados de Picasso que están ahí en el acervo del museo. Fue bastante emocionante. Eric Cámara hizo un proyecto muy padre que se llamaba La mesa está puesta, la mesa está puesta. Algo que tenía que ver con la casa y con como reproducir ambientes de determinados coleccionistas donde evidentemente había obra de varios artistas, ¿no? Siento que esa exposición a mí me tocó particularmente, seguramente porque había como esta facilidad para que entendieras cómo funciona también en otros ámbitos una obra de arte. Y después, claro, que yo hice un par de proyectos que tuvieron que ver con esa exposición. Fue bastante bonito. Me parece que ha sido como el museo de la negociación y del aprendizaje, ¿no? Es decir, desde que el doctor Alvar hizo esta inteligente negociación para que el Estado se quedara con la colección y además lo del edificio y además la transformación del edificio, etcétera. Me parece que ha sido como un lugar donde se negocia mucho también, pero donde se experimenta mucho y donde se aprende mucho, ¿no? A mí me gustó muchísimo la época de Silvia, ¿no? Donde había un grupo de personajes de Silvia Mandolfi, donde veo un grupo de personajes que ahora pues, son personajes muy importantes. Pero me parece que ha habido como estas etapas donde los grupos que se conforman para trabajar en torno a una temporalidad en el museo han hecho cosas fantásticas, pues, ¿no? De repente quiero recordar el asunto de las iniciativas que tuvo Osvaldo Sánchez para que el equipo pudiera entender con experiencias qué era hacer curaduría, ¿no? Me parece que puso ejemplos bastante padres y logró asuntos muy interesantes, ¿no? Ana Elena Maleta haciendo de repente una impensable exposición, ¿no? Que fue súper criticada, pero que al final fue algo como un parteaguas, ¿no? Como boutique, que nadie pensaba que pudiera hacerse y se hizo, ¿no? O el propio Manfred haciendo Lavatio Corporis en la inauguración, así de, híjole, se van a caer los cuadros, porque había un grupo de death metal en la cafetería, ¿no? Es decir, ha habido como una cantidad de cosas muy impresionantes que no solo la voluntad, ¿no? Ha sido como el arrojo juvenil, el arrojo de los propios directores, ¿no? Que tienen esta apertura para que sucedan cosas. El proyecto de Héctor Zamora que curó Gonzalo, el de paracaidista, que era impensable, ¿no? A mí justamente me tocó ese proyecto cuando llegué. Te cierran el museo, permisos absolutamente impensables en el INBA, permisos en la propia delegación. No sé, hay como una cantidad de aprendizaje y una cantidad de desarrollo de conocimiento que se vuelve como una especie de escuela muy particular, ¿no?
Siempre ha sido un honor, por supuesto, ¿no? Mi relación con el museo ha sido larga y bastante bonita, pues. He estado de alguna manera cerca y como atento a lo que sucede en el museo. Creo que ha sido una oportunidad para aprender muchas cosas. Yo estuve en la Universidad de Guanajuato 14 años trabajando. Y siempre he dicho que justamente toda la parte de experiencia que yo tuve justo en la universidad y que también era aprender solo, como que se amplificó en el museo, justamente porque había interlocutores, ¿no? A veces trabajar solo o trabajar en un espacio donde tú decides todo, creo que es importante tener la contraparte de tus colegas, de las personas que trabajan contigo. Y entonces se vuelven proyectos mucho más enriquecedores y mucho más interesantes, ¿no? Para mí fue como muy interesante, pues, integrarme en un grupo de profesionales, ¿no? De muy jóvenes profesionales, por cierto, en un proyecto nacional que siempre me entusiasmó. De manera personal, pues muchos. Me casé con servicios educativos. Karina y yo tuvimos una relación y nos casamos. Y digamos que claro que me afectó personalmente, ¿no? De manera profesional, de muchas formas. Es decir, hay una comparación un poco obvia, pero que de repente no había hecho conciencia. Después de 14 años en la universidad, me di cuenta que, es decir, el mejor proyecto que había hecho había tenido una difusión nacional, digamos, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y justamente con un proyecto como el Festival Cervantino, ¿no? O sea, de repente estoy pensando en la exposición que hicimos de Damon Hirst o de Adolfo Riestra, etcétera. Pero en el Carrillo no, sucede que ese tipo de difusión se daba de manera espontánea y de repente con o sea, es decir, con el primer proyecto te enfrentabas a situaciones que de repente en otro lado tardan años en construirse. Es decir, sí hay una tensión muy importante con respecto a lo que funciona en el museo y cómo se hacen vínculos para la profesionalización de los artistas jóvenes que están incluyendo en esas programaciones, ¿no? Digo, parece como obvio, pero cuando lo vives sí, sí se siente como extraño, pues, ¿no? Estoy seguro que el museo va a seguir siendo este semillero de gente inteligente y brillante y joven, y que va a seguir siendo este lugar donde las cosas más inexplicables, inesperadas suceden, y pues que haya muchos más aniversarios, ¿no? Y que siga funcionando el museo como este lugar de reunión de personajes interesantísimos. 50 por 50.